Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio en esta oportunidad hablando sobre lo que es un tema muy, eh, en términos generales, podría decir que es un tema muy amplio. Sin embargo, vamos a tratar de ver, considerar los aspectos importantes de lo que es la fertilidad de un suelo y la nutrición de cultivos. ¿Bien? Voy a empezar entonces mencionando acerca sobre lo que es el tema de la fertilidad y la nutrición de los cultivos. Cuando hablamos de fertilidad, pues hablamos de lo que es el tema de los nutrientes que nosotros encontramos en el suelo. Nutrición viene a ser pues todo lo que nosotros involucra el manejo de los elementos dentro del cultivo. Tenemos que considerar también como parte fundamental dentro de la fertilidad de un suelo es considerar ciertas características como es las propiedades, tanto la textura principalmente de mi suelo. ¿Sí? Entonces, esto me va a ayudar a yo poder, pues, entonces saber y considerar cuál es el manejo que yo puedo darle a un cultivo determinado. Acá, por ejemplo, ustedes podrán ver, ¿no? Que la fertilidad, como bien lo mencioné, es la calidad o la cualidad de un suelo que lo capacita, pues, para poder suministrar compuestos minerales en cantidades adecuadas, ¿sí? A esto se le involucra, pues, factores de crecimiento, como son la luz, la humedad, la temperatura, la aireación y las condiciones físicas del suelo, ¿sí? Importante que yo debo de considerar como parte de la fertilidad de mi suelo es que para que un suelo sea fértil, ¿sí? Tiene que haber ciertas características, o mejor dicho, ciertos parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Bien, como primer parámetro es importante abastecer de oxígeno a las raíces de la planta. Es decir, que tenga espacio aéreo, ¿no? Que tenga, digamos, una buena porosidad que me permita pues el desarrollo de mi cultivo. Debe tener un pH conveniente que le permita la disponibilidad de los nutrientes y debe tener pues una adecuada retención de la humedad. ¿Sí? A su vez, a esto se le involucra o se le incluye el tema del poder, pues que las raíces tengan que disponer de un adecuado volumen suficiente de suelo. Cuando hablamos de volumen de suelo es cuando nosotros hallamos la capa arable de un suelo. ¿Sí? Entonces, esto va a involucrar como parte, pues, del manejo de la nutrición y de la fertilización de un cultivo X, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos a considerar? La fertilidad física, la fertilidad química y la fertilidad biológica. La fertilidad física pues se refiere a las condiciones físicas que permiten a un determinado suelo y que van pues a influenciar en el crecimiento de la planta. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que para hablar de fertilidad física debemos de considerar la textura de un suelo, la estructura que también es otro parámetro físico de un suelo, y que tenga una buena profundidad efectiva, ¿sí? Relacionado mucho a la porosidad de un suelo. Todo ello involucra, pues, la fertilidad física. Cuando hablamos de fertilidad química, es otro parámetro que también es importante considerarlo, y aquí involucra bastante el estado físico-químico del medio, lo cual tiene que ver con las reservas y la disponibilidad de los nutrientes. ¿Sí? Acá los parámetros que se han de considerar son el tema del pH, la conductividad, la capacidad de intercambio catiónico del suelo, el potencial redox y los contenidos de nutrientes. Un pH pues ligeramente ácido o neutro, que hablando de 6 a 7 es el pH adecuado para yo poder tener la disponibilidad más rápida o más, digamos, disponible para los nutrientes. Eh, Cuando se posee pues una alta capacidad de intercambio catiónico y un alto porcentaje de saturación de bases y adecuado balance catiónico, podemos decir que es un suelo con una buena fertilidad química. Cuando posee también fósforo y potasio disponible, es decir, en cantidades adecuadas, relativamente altas, hablamos de una fertilidad química muy adecuada, y la conductividad eléctrica es menor a 1,5 milimols por centímetro o 2,17 por metro, es considerado como un factor de fertilidad química adecuado. Entonces, tanto el pH como la conductividad eléctrica, la capacidad de intercambio catiónico y los porcentajes de cationes disponibles son lo que nosotros consideramos como fertilidad química. Y fertilidad biológica
es lo que está relacionado pues básicamente al tema de las aplicaciones de materia orgánica, ¿no? Generalmente la fertilidad biológica está caracterizada pues por la magnitud y el estado de reserva orgánica, así como también la riqueza y la actividad de la biomasa edáfica, ¿no? Aquí pues un buen drenaje, un buen porcentaje de materia orgánica, ¿no? Es lo que nosotros consideramos como un suelo de buena fertilidad biológica. Dentro de los parámetros pues de fertilidad biológica, consideramos a la materia orgánica como un rango entre adecuado entre 2 y 4. Por encima de 4 es considerado como un suelo con buen porcentaje de materia orgánica. Y por debajo de 2, e incluso considerando un suelo por debajo de 1, es considerado como un suelo bajo en porcentaje de materia orgánica, ¿sí? Recordemos que la materia orgánica influye bastante también en el tema de la actividad microbiana del suelo, y esto es algo que nos beneficia al poder nosotros combatir ciertos microorganismos perjudiciales, como son los hongos y las bacterias. Al no haber pues microorganismos benéficos dentro del suelo, pues estos microorganismos que ocasionan daño al cultivo, pues pueden ser desarrollados a gran escala. Entonces, ahí hay que considerar el tema de la fertilidad biológica. Otros conceptos que es importante considerar dentro de la fertilidad es el tema de la fertilidad actual. La fertilidad actual que viene a ser el nivel de nutrientes disponibles en el perfil del suelo y que esto tiene que ver pues con los nutrientes que ya están, digamos, disponibles o están en la misma solución edáfica de mi suelo. Por el contrario, la fertilidad potencial se refiere al nivel de materia orgánica y niveles de nutrientes no disponibles inmediatamente. Es decir, fertilidad actual, en términos más amplios, podríamos mencionar que está relacionado mucho al tema del uso de fertilizantes sintéticos. Y cuando hablamos de fertilidad potencial, estamos hablando de la incorporación de abonos orgánicos, ¿sí? Los abonos orgánicos tienen una ventaja y desventaja, ¿eh? La principal ventaja es pues que nos ayudan a mejorar, digamos, la capacidad retentiva de humedad de mi suelo, la disponibilidad de nutrientes, pero a su vez esto hace pues que los nutrientes que se liberan en la materia orgánica sean de manera prolongada, de manera tal que cuando yo aplico un fertilizante, los nutrientes son más accesibles para el cultivo. Y cuando yo aplico un abono orgánico, también lo va a liberar, también tiene nutrientes, pero lo libera, o mejor dicho, los pone a disposición del cultivo, digamos, en tiempo prolongado, a diferencia de los fertilizantes sintéticos que están disponibles, digamos, de manera directa cuando se le aplica al suelo. Entonces, ahí tienen ustedes lo que es la fertilidad actual y la fertilidad potencial. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que una cosa es fertilidad y otra cosa es fertilización. ¿Qué es fertilización? Bueno, comprende el estudio de los principales nutrientes y los aspectos relacionados con la utilización de estos fertilizantes, manipulación, manejo y asimismo, pues, aspectos de la fertilidad natural. Fertilidad, pues, todo lo que tiene el suelo o digamos los nutrientes que puede tener el suelo y fertilización, en términos más resumidos, podríamos decir que es la aplicación de fertilizantes a mi suelo. La práctica en la cual yo aplico fertilizantes o nutrientes a mi suelo, esa práctica es considerada fertilización. Y fertilidad es lo que el suelo ya tiene, o los fertilizantes o los nutrientes que ya tienen el suelo. Son dos cosas distintas. Entonces, fertilidad ya tienen los nutrientes y fertilización, la práctica que yo realizo de aplicar nutrientes al suelo. Entonces, ahí tienen dos conceptos muy distintos de fertilidad y fertilización. Bueno, aquí tienen una imagen de lo que son más conocido como un concepto más general, que es el tema de los nutrientes en el suelo y cómo estos benefician al cultivo. Tenemos energía solar, tenemos agua, lluvia de riego, drenaje, precipitaciones y el xilema y el floema. Xilema cuando la planta absorbe los nutrientes y floema cuando la planta, pues, una vez ya elaborado los nutrientes, lo lleva pues a las raíces. Aquí tienen los principales nutrientes entre macro y micronutrientes. Anteriormente se consideraba como
nutrientes primarios y secundarios, el tema del nitrógeno, fósforo y potasio, y el azufre, calcio y magnesio. Sin embargo, en la actualidad, tanto estos seis elementos son considerados como macroelementos. ¿Sí? Ya no existen elementos primarios y secundarios, sino que estos seis son considerados como macroelementos y los demás, fierro, cobre, zinc, boro, manganeso, cloro y molibdeno, son considerados como micronutrientes. ¿Sí? Entonces, esta es la parte en la cual la planta absorbe a través de la transpiración, y absorbe los nutrientes y el agua y a través del xilema lo traslada en los diferentes órganos de la planta. Y aquí se realiza lo que es el proceso de fotosíntesis, donde pues transforma la energía lumínica en, digamos, formación de carbohidratos o azúcares que la planta necesita para su desarrollo. Estos azúcares se mueven a través del fulema llevándolo pues esta reserva al sistema radicular. Entonces es así como se ocurre el traslado o el movimiento de los nutrientes dentro del cultivo. Aquí tienen los principales procesos fisiológicos: la fotosíntesis, la absorción de nutrientes, la disolución de nutrientes, la respiración y la transpiración. Procesos muy importantes que van a ayudar pues a que la planta pueda producir los diferentes frutos que nosotros queremos. ¿Eh? Fotosíntesis y la respiración están íntimamente ligados. Proceso inverso a la respiración es la fotosíntesis y el proceso inverso a la fotosíntesis viene a ser la respiración. La transpiración, la pérdida de vapor, de agua en forma de vapor, la absorción de nutrientes, que es a través de los diferentes procesos como es flujo de masas, intersección radicular y difusión. Y la disolución de los nutrientes cuando el nutriente entra en contacto con el solvente, que viene a ser el agua, y una vez que entra en contacto con el solvente, que es el agua, pues está disponible y forma parte de la solución del suelo, la cual la planta puede tomar el nutriente. ¿Sí? El nutriente ustedes han de conocer en los nutrientes, tenemos los nutrientes no lábiles, los nutrientes lábiles y los nutrientes en la solución. Los no lábiles vienen a ser aquellos pues, que están precipitados en el suelo, que no están de manera disponible. Los lábiles, aquellos que están o que forman parte, ¿no?, de los elementos cambiables dentro del complejo de cambio. Y los de la solución son aquellos pues, que ya están disponibles para la planta. ¿Sí? Entonces son tres criterios que debemos de considerar dentro de la fertilización del cultivo. Bueno, aquí tienen el proceso de fotosíntesis, un proceso en el cual pues es la conversión de CO2 atmosférico en presencia de agua y luz y nutrientes a nivel de los cloroplastos, en carbohidratos y otros productos como azúcares, almidones, grasas, aminoácidos y proteínas. En términos, digamos, resumidos, podríamos decir que es la fotosíntesis, como lo había mencionado, es la transformación de la energía lumínica en azúcares. ¿Sí? Absorbe la luz, en este caso el CH2O, ¿no?, que es un compuesto de hidratos de carbono, lo que hace pues es liberar, en este caso, el oxígeno en forma de gas, ¿no? Y aquí pues se forma lo que es los azúcares que la planta necesita para poder llevarlos a los diferentes órganos de la planta. Y esto también con ayuda pues de la absorción del solvente principal que es el agua. Entonces, esto de acá es el proceso de fotosíntesis, ¿eh? Donde la planta forma pues sus compuestos, ¿no? A través de los cloroplastos, que vienen a ser la parte verde del cultivo, y ahí es donde forma pues los diferentes azúcares y carbohidratos, almidones y aminoácidos. ¿Sí? Una cosa es hablar de fotosíntesis cuando las temperaturas están a 25 y a 35 grados centígrados, pero otra cosa es también hablar cuando hay, digamos, temperaturas muy elevadas por encima de lo permitido y aquí ocurre un golpe de calor. ¿Sí? Cuando algunos podrán haber visto en sus campos, en sus cultivos, que cuando hay, por ejemplo, en el caso del cultivo de vid, de uva, cuando hay golpes de calor, ¿qué es lo que pasa? Aumenta la respiración, ¿no? Aumenta la respiración de la planta. Y al aumentar la respiración, ¿qué es lo que pasa?
disminuye la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque las enzimas que controlan las reacciones químicas se desactivan. De manera tal, pues, que si yo tengo una evolución del tamaño del grano o de la valla de mi cultivo de vid, si estoy en cuajo, en crecimiento o en crecimiento secundario y estoy llegando a un óptimo para cosecha y justo tengo un golpe de calor, ¿qué es lo que va a pasar? La fruta o en este caso la baya se va a ver afectado, se va a poner de repente flácida o se van a empezar a caer. Y esto es un problema común que ocurre en zonas cálidas, ¿no? Cuando hay golpes de calor. ¿Cómo se puede mejorar los golpes de calor? Haciendo riegos más seguidos, de manera tal que yo puedo refrescar el suelo y darle esa aireación que necesita. Entonces, en base a un riego adecuado, óptimo en condiciones de lugares cálidos, voy a poder manejar este tipo de golpes de calor. ¿Sí? Entonces, la fotosíntesis requiere temperaturas óptimas de 25 a 35 grados para poder realizar la fotosíntesis. Y por encima de 35 ya son considerados como golpes de calor. Esta es la respiración, proceso inverso a la fotosíntesis, donde aquí en vez de tomar CO2 y liberar oxígeno, toma oxígeno de noche y libera CO2. ¿Sí? Entonces, por eso es que en muchos casos habrán escuchado que tener plantas, ¿no? en las casas es, digamos, un problema no es bueno. ¿Por qué? Porque las plantas, como todo cultivo realiza un proceso de respiración. Y si en la noche toma la planta oxígeno y bota CO2, lo que nosotros estamos respirando es CO2. Entonces es un gas que quizás nos puede ocasionar ciertos problemas a la salud. Por ello, se recomienda que los cultivos, no tengamos cultivos, digamos, cerca de donde estamos, digamos, descansando, sobre todo de noche, ¿no? Porque esto puede ocasionar que estemos respirando CO2. Entonces, esta es lo que se conoce como la respiración, ¿no? Reacción inversa a la fotosíntesis, en la cual pues se libera la energía necesaria para poder realizar otros procesos tales como la absorción de elementos nutritivos y la síntesis pues, de todos los productos del metabolismo vegetal, ¿no? En forma resumida, tenemos que la fotosíntesis, ¿no? es la absorción de dióxido de carbono y la liberación de oxígeno. De noche, en la respiración, el proceso inverso es que absorbe oxígeno y libera dióxido de carbono. Un gas un poco complicado para la salud de la persona o del ser humano. La absorción de nutrientes es muy importante considerar que es algo que se realiza a través del sistema radicular, generalmente se realiza por las raíces y es una función primaria básica para el resto del metabolismo de la planta, ¿no? Entonces, las raíces o estimular el desarrollo de las raíces es muy importante. Y entonces ahí es donde vamos a tomar, o el cultivo va a tomar los nutrientes y el agua que necesita para su desarrollo. Esto de acá, que ustedes ven acá, viene a ser la partícula del suelo, el complejo arcillo-húmico, cargado por cargas negativas, y aquí se adhieren a ellos pues los cationes de cambio, como es el potasio, el magnesio, el cobre, el calcio. Cuando estos cationes de cambio entran en contacto con el solvente, que es el agua, pues forman parte de la solución del suelo y una vez que forman parte de la solución del suelo, pues son absorbidos por las raíces. Solo ahí la planta lo puede tomar, no cuando el elemento está en el complejo de cambio. Ahí no está disponible cuando forma parte de la solución del suelo, ¿no? Entonces, es ahí donde la planta a través de los pelos radiculares va a absorber los nutrientes. ¿Bien? La composición química de una planta es importante considerarla sobre todo porque la mayor parte de la planta está compuesta por 70 y 80% de agua, materia orgánica de 20 a 27% y sales minerales de 2 a 3%, ¿no? Lo que se le conoce como materia seca. Entonces, lo que se debe de considerar y a tener en cuenta en este punto es que si consideramos que la mayor parte o composición química de la planta es agua, pues dentro de mi fertilización y de mi fertirriego debo de considerar el agua como el factor primordial para que el cultivo no se pueda, digamos, a presentar problemas de estrés hídrico. La turgencia que tiene el cultivo forma parte, pues, de la cantidad de agua que tiene.
Si no tiene agua, mi cultivo pues no va a tener urgencia. Y al no tener urgencia, lo que va a ocasionar pues es que mi cultivo sufra problemas de estrés. Con esto pues la muerte regresiva de mi cultivo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que debemos de considerar dentro de la fertilización del cultivo. Ahora acá solamente como a modo general, considerando cuáles son las partes del cultivo y qué es lo que nos ayudan o nos proporcionan. La raíz, como algo muy importante a considerar, es que es la encargada de absorber el agua y los nutrientes necesarios que sirven para el sostén de la planta. Entonces, la raíz es la principal fuente y la cual pues va a absorber los nutrientes y el agua que la planta necesita. El tallo, por su lado, es la estructura aérea de la planta y sirve de conducción del agua y los compuestos minerales. La hoja, por su parte, elabora compuestos orgánicos para el crecimiento y desarrollo de la planta por medio de la fotosíntesis y las flores es el órgano productor de ciertas plantas que producen los frutos y que a su vez encierran las semillas, ¿sí? No, no todos los cultivos, pero quizás algunos cultivos sí encierran las semillas. El fruto, por su lado, es un conjunto formado por el ovario fecundado y maduro y que contiene pues la semilla es el óvulo fecundado. Y por último, a diferencia del fruto, la semilla es el embrión de la planta que una vez que ha alcanzado la madurez y se encuentra en el estado de vida latente, puede pues estar acompañado de tejidos nutritivos y protegidos por una cubierta o testa, ¿sí? Entonces, cada parte del cultivo tiene una función especial, ¿sí? La raíz, las hojas, en las hojas también está involucrado el tema de la fotosíntesis y la respiración. El fruto, a través de ello, pues se puede considerar el tema de las semillas que van a producir y pues el tallo, que es la parte en la cual a través de los vasos vasculares se mueven los nutrientes, tanto por el xilema como por el floema. ¿Sí? ¿Cuáles son los principales procesos fisiológicos del cultivo? En este caso tenemos la luz, el agua, la temperatura y el suelo. Lo que nosotros realmente conocemos como relación suelo-agua-planta y medio ambiente donde involucra pues la luz como un factor muy importante en el comportamiento de la planta y la aparición de estructuras reproductivas, el agua que tiene que ver con el crecimiento y la floración y la cantidad de órganos productivos, la temperatura, la cual está relacionada al efecto del metabolismo y la tasa de síntesis de los precursores de la floración, y el suelo que tiene que estar relacionado pues con el tema de la aireación, la porosidad, la temperatura del suelo y de la textura de mi parte edáfica, ¿sí? Y por último, pues los elementos minerales, ¿no? Los anhídridos de carbono y el oxígeno, que son también principales procesos que forman parte de los procesos fisiológicos de mi cultivo. La transpiración, que es un proceso que involucra bastante el tema por el cual la planta pues suministra, ¿no? O libera, en este caso al suministrar el agua, lo libera el agua en forma de vapor. ¿A través de dónde? A través de los estomas, ¿no? Algunos consideran que los estomas, ¿no? Que están básicamente en las hojas, ¿no? También hay estomas en el tallo. ¿Sí? Ahora, no solamente es la única fuente por la cual la planta transpira, también transpira por las lenticelas que vienen a ser los frutos y a su vez también transpiran por la cutícula que también están en las hojas. Entonces, son partes por la cual la planta transpira y esto es algo normal, porque la transpiración sirve como un proceso por el cual la planta regula, digamos, en este caso, la temperatura interna de la planta a través de ella también libera el exceso de agua dentro de la planta y a través de ello también le permite pues mantener el equilibrio osmótico tanto de la planta como en el suelo. Entonces, ahí tienen la importancia de considerar la transpiración. Y a través de la transpiración, mayor absorción de agua, que al haber mayor absorción de agua va a haber también mayor absorción de nutrientes. Entonces, la transpiración está también relacionada como parte de la fertilidad y la nutrición de mi cultivo. Ahí tienen algunos coeficientes de transpiración para algunos cultivos en general, ¿no? Que cómo es, digamos, su tasa de transpiración. Hay cultivos que transpiran más, otros cultivos que transpiran menos. Y dependiendo de ello, por ejemplo, el maíz, para producir 1 kilogramo de materia seca, necesita pues tomar 350 litros de agua al día.
Para el caso de la cebada, requiere más cantidad de agua, 518. Y si nos vamos a un cultivo, por ejemplo, de alfalfa, requiere mucho más. Estamos hablando ya de 80 litros de agua para formar 1 kilo de materia seca. Entonces, cada cultivo, y dependiendo de este parámetro, es importante considerar cuánto de agua se le va a aplicar al cultivo. Obviamente, considerando los aspectos climáticos, considerando los aspectos edáficos, para poder darle la mejor condición adecuada al cultivo. Factores de producción vegetal, bueno, factor genético, factor ambiental, factor agronómico y factor educacional. Dentro del factor genético está la especie vegetal, que está relacionado pues con las variedades, los cultivares y los híbridos. El factor ambiental, que también involucra el tema del agua, el clima, el suelo. El factor biótico, que está relacionado a las enfermedades, plagas y malezas. El factor agronómico, a las labranzas, el riego y la fertilización. Sobre todo, fíjense, el riego y la fertilización, el control fitosanitario y la disposición espacial. Y por último, el factor educacional, que tiene que ver pues con la tecnología, la inversión y la gerencia, ¿no? Que son los factores económicos. Entonces, todo ello forma parte de la producción vegetal. Teniendo un factor genético adecuado, ambiental, agronómico y biótico, voy a tener pues buena producción vegetal de mi cultivo. Aquí tienen alguna composición elemental de algunos tejidos vegetales, considerando pues que la mayor cantidad de composición de un tejido vegetal está compuesto por carbono y oxígeno, seguido del hidrógeno y el nitrógeno, que es, digamos, los elementos que más se encuentran en el tejido vegetal de una planta. Luego el potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo y el azufre son elementos que también están como factor secundario en la composición del peso de la materia seca. Y desde luego, lo restante viene a ser los elementos o los microelementos que forman parte del cloro, el hierro, el manganeso, el zinc, el boro, el cobre y el molibdeno. ¿Sí? Pero por eso es que el carbono y el oxígeno, la relación carbono, ¿no? El nitrógeno son muy importantes dentro de la composición de la materia seca. Los alimentos para la planta, en este caso, que están en el suelo, es importante considerarlos, los cuales pues la planta los puede tomar y necesita de forma necesaria para formar parte de la solución del suelo. ¿Sí? Entonces, esto de acá es lo que nosotros aplicamos, los fertilizantes al suelo, para poder realizar una óptima fertilización a mi campo o a mi cultivo. Los nutrientes como tal, como parte de la nutrición del cultivo, es importante considerarlas, que para que se puedan originar los nutrientes, tenemos las reservas, tenemos los fertilizantes, a través del agua de riego también se puede aportar nutrientes, a través de las fuentes orgánicas, a través de las precipitaciones y a través de los microorganismos. Cuando hablamos de reservas naturales del suelo, ¿no? Nos hablamos, por ejemplo, de la composición del suelo y de algunos minerales, como son, por ejemplo, las rocas sedimentarias, las rocas metamórficas y las rocas ígneas, que dentro de su composición de cada roca tiene, digamos, nutrientes, y que a la hora del interperismo, que viene a ser el proceso por el cual las rocas se descomponen, liberan estos nutrientes. Los fertilizantes minerales, lo que nosotros aplicamos, ¿no? El agua de riego también tiene ciertos nutrientes, y en base a eso también aportamos nutrientes al suelo. Las fuentes orgánicas, ¿no? También tienen nutrientes, y esto también es una manera de poder incorporar más nutrientes al suelo. Las precipitaciones, las lluvias, específicamente el nitrógeno, que es a través de ellos, ¿no? Llevan, o a través de, digamos, del drenaje, llevan nitrógeno a las diferentes partes del suelo. Y los microorganismos que también, como por ejemplo el Rhizobium, las micorrizas, ¿no? Que también liberan nutrientes o ponen a disposición los nutrientes en el suelo. Entonces, como tal, tienen ustedes ahí los diferentes orígenes de nutrientes en el suelo. Aquí tienen algunas características generales de los nutrientes, cómo es que se mueven a través del mecanismo de movilización, la movilidad en la planta y la expresión en los fertilizantes. Esto ya lo hemos visto de manera general. Estos son los nutrientes necesarios por la planta, los macronutrientes y los micros, y nutrientes no esenciales que en algunos cultivos es importante considerarlos. Fíjense, tienen 3, 6, 9.
10, 11, 12, 13. Son 16 elementos, ¿no? En algunos casos consideran 17 elementos importantes para la planta, ¿no? Y adicional a ello, pues, los elementos no esenciales como es el sodio, el silicio, el cobalto, el selenio y el titanio, ¿no? Que es algo que nosotros tenemos, no, quizás no se utiliza muy común, pero que en algunos casos, por ejemplo, para la planta de las acumuladoras de silicio, como es la caña de azúcar y el arroz, es importante el uso del silicio. Bueno, aquí tienen a las principales funciones de los nutrientes por temas de tiempo. Están acá, ustedes lo pueden ver y pueden revisarlo a detalle, cuál es la función de cada uno de ellos y que para que estos nutrientes puedan ser absorbidos es importante el monitoreo. Y el monitoreo es a través de la estimulación radicular. Las raíces vienen a ser el principal fuente por la cual la planta va a tomar los nutrientes. Si no hay raíces, no hay absorción de nutrientes. Entonces, siempre es bueno revisar y monitorear el sistema radicular de mi cultivo. Algunas características generales de los nutrientes en el suelo, ¿sí? Para todas las plantas en cantidades relativamente grandes y en cantidades relativamente pequeñas, es importante considerar que de los sólidos del suelo se encuentra el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio y el azufre, y extraídos del aire y de la forma del CO2 o del agua del suelo, se obtiene el carbono, hidrógeno y oxígeno. En pequeñas cantidades de los sólidos del suelo se obtienen los microelementos. Y para algunas plantas, ¿no? En cantidades pequeñas, también se encuentra en el suelo el sodio, el silicio, el cobalto y el vanadio. Entonces, aquí tenemos cómo es que se caracterizan cada uno de estos elementos y cuáles se encuentran en mayores condiciones, tanto en la parte aérea, ¿no? Y como en la parte de los sólidos del suelo. Bueno, aquí tienen la movilidad de los nutrientes, cómo es que se mueven, ¿no? Ya sea en el suelo o en la planta, y cuáles son las funciones que realizan dentro de la planta, ¿no? El nitrógeno, pues se absorbe la planta lo absorbe como forma de nitrato y de amonio, y su movilidad tanto en el suelo es móvil como en la planta también es móvil, es decir, tanto en el suelo como en la planta tienen un movimiento rápido. ¿Y cuál es la función del nitrógeno? Pues forma parte de la clorofila, de los aminoácidos y de las proteínas de la planta. Aquí tienen entonces ustedes los elementos, cómo se absorben, si son móviles tanto en el suelo como en la planta, y cuáles son las diferentes funciones que realizan dentro de la planta. Aquí tienen también una tabla que les va a ayudar a saber cuáles son los elementos que se utilizan dependiendo de las etapas fenológicas del cultivo. Para cultivos de fruta, por ejemplo, para ayudar a la formación de frutos, es importante el nitrógeno, el fósforo, el calcio, el boro y el zinc. Para ayudar, por ejemplo, al tema del tamaño de la fruta, es importante el nitrógeno, fósforo, potasio, boro y zinc. Y para obtener buenos rendimientos, lo más adecuado es tener, digamos, la presencia de la mayoría de los elementos. Para temas de enfermedades, de plagas, importante considerar el tema del nitrógeno y sobre todo, pues, reducir las cantidades de potasio, de calcio, de boro y de cobre. Antagonismo y sinergismo es una propiedad típica de los fertilizantes que tiene que ver con, digamos, algunos elementos, ¿no? Y, digamos, pueden ayudar a la asimilación de otro. Y otro es que un elemento perjudique el ingreso de otro elemento. A eso se le conoce como antagonismo y sinergismo. Aquí pues se involucra bastante considerar cuáles son las cargas que tiene cada elemento y en base a ello puedes considerar si es un catión, obviamente, o mejor dicho, si es un anión, ayuda a la absorción de cationes y si es un anión, impide la absorción de otro anión. Es decir, un cloro, que es un anión, impide la absorción de un nitrato. Entonces, por eso es que a veces tenemos problemas de deficiencia de algunos elementos. Sin embargo, si yo tengo un nitrato, puedo ayudo a que un calcio, un magnesio o un potasio sea asimilable. ¿Por qué? Porque son cationes distintos, ¿no? Uno es catión y otro es anión, de manera que esto ayuda a que se formen una sal y esa sal va a ser lo que la planta va a tomar y va a absorber para su desarrollo. Bueno, el movimiento de los nutrientes en la planta, lo que les había mencionado, tiene una difusión
flujo de masas, interacción radicular. Difusión, cuando un ion migra de acuerdo con un gradiente de concentración. Flujo de masas, cuando los nutrientes en solución son transportados hacia la raíz como resultado del proceso de la transpiración. Y ahí la importancia de este proceso de transpiración. Y la intersección radicular, cuando durante la exploración por parte de las raíces, estas entran en contacto con los coloides del suelo, intersectando pues durante el proceso de desplazamiento. Aquí tienen una tabla entonces donde pueden ver que el nitrógeno principalmente se mueve por flujo de masa. ¿Qué quiere decir? Que son o se mueve en base a la transpiración de la planta. El fósforo generalmente se mueve por difusión, que generalmente tiene que ver con el gradiente de concentración. Entonces, aquí es importante considerar el tema del el desarrollo de las raíces nuevas para que se puedan mover a través de la difusión. Y igual para el tema del calcio, magnesio, azufre y potasio. Los síntomas, a manera general, podemos decir que el nitrógeno, fósforo y potasio, los síntomas generalmente están en digamos, en las partes basales, debido a que el movimiento del nitrógeno, fósforo y potasio son más rápidos, o digamos el movimiento en la planta es rápido, y una vez que ingresan a la planta se van, digamos, a las hojas jóvenes. Por eso que en las hojas viejas o basales se ve mayor presencia de deficiencia de nitrógeno, fósforo y potasio. Para el caso de los microelementos, manganeso, fierro, azufre, magnesio, boro, molibdeno y zinc, tienen un movimiento, digamos, más lento. Por eso es que la deficiencia se observan en las partes superiores. ¿Sí? Entonces, eso de ahí, importante considerar como parte de los síntomas de deficiencia de los cultivos. Y aquí tienen ustedes, pues, cuáles son los principales síntomas que se pueden observar cuando hay, digamos, la escasez de un elemento. Y esto es algo que debemos de considerarlo como parte del manejo nutricional del cultivo tanto para el nitrógeno como para el fósforo, para el potasio, para el magnesio, para el hierro, para el boro, para el zinc y para el manganeso. ¿Sí? Lo estoy pasando rápido, obviamente por temas de tiempo, pero ustedes pueden revisar a detalle pues cuáles son los principales síntomas y cuáles son las posibles correcciones que se puedan dar dependiendo de la severidad del síntoma de deficiencia de este elemento. Acá tienen un ejemplo, lo que les había mencionado o les mencionaba hace poco. Fíjense que los nitratos ayudan a la absorción de otros nutrientes como son los cationes. Nitratos, carga negativa, calcio, magnesio, potasio, ¿no? Son cargas positivas. Entonces, cargas positivas con carga negativa, lo que va a hacer pues es atraer al elemento de manera tal, entonces, que acá voy a tener, digamos, una mayor absorción de nutrientes. Sin embargo, cuando ocurre lo contrario, un amonio, que es un cation, y un potasio, calcio, magnesio, que también es un cation, compiten para ingresar al cultivo. Entonces, aquí muchas veces hay deficiencia de elementos debido a que, pues, uno impide el ingreso de otro. Acá no, acá simplemente ambos se benefician y ingresan a la planta. Entonces, eso es como un resumen de lo que les había mencionado cuando existe sinergismo y antagonismo. Bueno, cuando hablamos ya del suelo, como la parte de la fertilidad, podemos mencionar y considerar sobre todo un factor muy importante, la textura del suelo. Una textura apropiada en suelos es suelos eh, profundos, permeables, suelos francos arenosos que tengan un contenido de materia orgánica mayor al 4% y que tengan pues o que sean digamos menos lixiviados. Recuerden, acá en esta tabla tienen algunos parámetros como es la densidad aparente, la porosidad, la capacidad de campo, el punto de marchitez y el espacio aéreo, ¿no? Esto de aquí también está involucrado la velocidad de infiltración. Estos parámetros son muy importantes considerarlos dentro de la fertilización y me va a ayudar pues a saber y a manejar cuáles son, digamos, los posibles suelos que me ocasionan problemas a la hora de fertilizar. ¿Sí? Considerando que el, digamos, suelo franco es un suelo más adecuado en términos amplios, me ayudan pues a que el desarrollo de mi cultivo tenga buena condición de infiltración, tenga buena condición de capacidad de campo y tenga una porosidad media.
La textura es importante considerarla porque involucra el movimiento del agua y de los nutrientes. Fíjense que en un suelo arcilloso el movimiento es horizontal, en un suelo arenoso el movimiento es vertical y en un suelo franco el movimiento no es ni vertical ni horizontal, sino que forma un bulbo adecuado y donde pues aquí tanto el riego como la fertilización se van a ver beneficiados. ¿Eh? Otro parámetro muy importante a considerar dentro de la fertilidad y la nutrición del suelo es el pH, que como había mencionado, tiene que ver con la disponibilidad de los nutrientes. Acá tienen, por ejemplo, algunos pHs óptimos adecuados para diferentes cultivos, el cual ustedes pueden revisar dependiendo del cultivo que estén trabajando y cuáles son los pHs que se tienen que establecer. ¿Cómo es o cuál es la importancia de considerar el pH del suelo? Pues que a través de ello, perdón, a través de ello vamos a considerar y saber que pH menores a 4 voy a tener problemas de toxicidad de aluminio, toxicidad de manganeso y deficiencia de calcio, magnesio, potasio, azufre, boro, cobre y zinc. Sin embargo, cuando yo tengo un pH de 5 a 5,5, pues voy a tener una buena nutrición, una buena actividad de microorganismos y aumento de disponibilidad del fósforo. Mayor a 6,5, deficiencia de zinc, boro, manganeso y cobre. Esta es una práctica la cual se utiliza para poder medir el pH del suelo, que es la famosa pasta saturada, ¿sí? Para poder medir el pH de mi suelo. Cuando hablamos de suelos minerales y suelos orgánicos, es importante diferenciar que en un suelo orgánico la mayor disponibilidad de nutrientes está en un rango de 5,5 a 6,5. Para el caso de suelos minerales, la mayor disponibilidad de nutrientes está entre 6 y 6,5. Entonces, sí hay diferencias, sin embargo, es importante considerar que suelos orgánicos solamente hay digamos, en ciertas partes de la sierra y en algunos sectores de la selva. En suelos, por ejemplo, minerales, suelos áridos, como en la zona de acá de la costa, es difícil ver suelos orgánicos. Medición de humedad, que es algo muy importante que debemos de considerar, que forma parte de la nutrición del cultivo y la fertilización, es que hay suelos en capacidad de campo, suelos en punto de marchitez y suelos en punto de saturación. Suelos con punto de saturación, pues es obviamente cuando tenemos suelos donde ustedes a través de la foto pueden ver suelos que cuando hacemos uso del tacto, ¿no? Nos deja un mojamiento y se forma eso de acá. Esto nos indica que el suelo está completamente saturado. Problemas de anoxia, anejamiento, que pueden ocurrir problemas de fusarium y de hongos, suelos completamente saturados y suelos completamente secos, ¿no? Suelos con punto de marchitez, en la cual, digamos, no hay nada de humedad y la planta sufre problemas de estrés hídrico. Y capacidad de campo, que es, digamos, la capacidad adecuada que tiene un suelo de absorber cierta cantidad de agua. Entonces, esto de aquí es un parámetro que se debe de considerar como parte, pues, también del manejo nutricional y de la fertilización del cultivo. ¿Sí? Bien, eso a manera de general que involucra el tema de la fertilización de los suelos y la nutrición del cultivo. ¿Sí? Algo que me olvidé mencionar, que también es muy importante y que acá no está, que es también la salinidad. ¿Sí? Si bien es cierto, la salinidad es un parámetro que se mide a través de la conductividad eléctrica. Cada cultivo tiene una conductividad eléctrica en especial. ¿Sí? Y en este sentido, el tema de la conductividad eléctrica me va a ayudar pues a poder también manejar y saber cuáles son las posibles sales que se nos forman de mi suelo. Si yo tengo sulfatos, si yo tengo nitratos, si fosfatos y sobre todo involucrando y considerando que si tengo cloruros y sodios, que son iones problemas en el cultivo y también en el suelo. El sodio, por ejemplo, eh, en vez de formar estructuras en el suelo, digamos que rompe, ¿no? la estructura del suelo y de manera que deja un suelo
con poca capacidad retentiva de humedad. Entonces, el sodio como tal es un elemento que en vez de ayudarme a mí a poder, digamos, darle mejores condiciones estructurales de mi suelo, me va a perjudicar. Y esto es algo que debemos de considerar como parte del manejo nutricional. ¿Sí? La estructura se ve afectada entonces por problemas de sodio. Cuando hay problemas de carbonatos y presencia de calcio, se forma el carbonato de calcio, que es el famoso yeso, y esto también genera problemas en la obstrucción y el desarrollo del cultivo. Entonces, eso es algo que se debe de considerar también como parte de los parámetros químicos del suelo. Entonces, la salinidad también es un factor que debo yo de considerar en el aspecto nutricional. Ahora, algo adicional que también es importante mencionar, yo puedo tener una conductividad alta, pero puede ser sales benéficas, ¿no? Como es el calcio, magnesio y potasio. Puedo tener otra alta conductividad, pero tengo sales perjudiciales. Entonces, si yo tengo una alta conductividad, pero tengo sales, en este caso, benéficas, pues no tengo ningún problema en utilizar un suelo con esas condiciones. Pero si tengo un suelo con alta conductividad y encima tengo problemas de cloro o de sodio, pues esto va a ser un problema. ¿Sí? Entonces ahí viene ya el manejo nutricional y sobre todo el tema de riego que tiene que ver con el tema de lavado. Si yo quiero, pues, lavar todos estos problemas de cloro o de sodio, pues tendría que aplicar un riego pesado para poder, pues, mejorar las condiciones de mi suelo. De manera tal que el cultivo que yo pueda sembrar no se vea afectado. ¿Sí? Entonces, eso de ahí como un factor importante a considerar, ¿sí? Y obviamente la porosidad, que es un parámetro que también debemos de considerarlo y está relacionado mucho con el tema, pues, de la densidad aparente y la densidad real. ¿Cómo hallo yo la densidad aparente y la densidad real? Aquí yo les había mostrado en esta tabla para, para algunos texturas de suelo. Si yo tengo una textura, por ejemplo, media, que es un suelo franco, recuerden que la densidad es igual a uno menos la densidad aparente sobre la densidad real por 100. ¿Sí? Entonces, si yo tengo densidad aparente, a un suelo franco, densidad aparente de 1,48 aproximado. ¿Y cuál es mi densidad real? La densidad real, pues, es simplemente en promedio 2,65 gramos por centímetro cúbico. Entonces, ya tengo la densidad aparente, ya tengo la densidad real, efectúo la fórmula y a través de ello, pues, puedo saber cuál es la porosidad de mi suelo. ¿Sí? Entonces, eso también es un eh, parámetro que debo de considerar como parte del manejo nutricional y como parte de la fertilización de mi cultivo. ¿Sí? Bien, eso adicional que quería mencionar acerca sobre el tema de la nutrición y la fertilización de los suelos. ¿Sí? Bien, ahí tienen mi material, ¿sí? Que va a estar disponible para cada uno de ustedes que accedan a matricularse en el curso. Mis números de contactos y correo electrónico para cualquier duda, inquietud que tengan, ¿sí? Y pues bueno, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad, si el Señor lo permite. Que tengan una excelente fin de semana. Cuídense bastante y ya nos estamos viendo en otra oportunidad, ¿sí? Cualquier duda, consulta, recuerden, ahí me la pueden hacer, ¿sí? Con total libertad y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Cuídense.